Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, en virtud de la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Dios tiene paciencia y bondad para con todos, manteniendo la esperanza en la conversión de los malos. La Iglesia celebra hoy y recuerda la memoria de Santa Brígida. Nace en Suecia en el año de 1303 y muere en Roma en el año de 1373. Brígida fue hija del gobernador de Upplandia, principal provincia sueca de entonces. Desde niña tuvo una gran devoción a la pasión de Cristo y creció rápidamente en las virtudes. Fue esposa, madre de familia y viuda. Repartió sus riquezas a sus hijos y se consagró a las obras de caridad y a la oración. Fundó la Orden del Santísimo Salvador y fue beneficiada con experiencias místicas como las visiones, recibiendo la admiración de muchos. San Juan Pablo II la declaró copatrona de Europa. Luego de la muerte de su marido, entró en el monasterio cisterciense de Albasta. Desde allí
emprendió la fundación de más monasterios y viajó en peregrinación por Europa, en una época en que la voz de las mujeres no tenía casi lugar. Con su don de profecía, Brígida proclamó un fuerte mensaje por la reforma de la Iglesia. Adentrándonos en la meditación del Evangelio, se continúa con el mismo lenguaje indirecto o figura para describir la dinámica propia del reino o reinado de Dios entre los hombres. Lo importante es ver su interpretación. La parábola típica, sea una simple metáfora, un símil más elaborado o un relato extenso, presenta un solo punto de comparación. Los detalles no tienen un significado independiente. La clave para la interpretación consiste en juzgar la situación imaginada y no en descifrar los diversos elementos del relato. Esto lo hace la interpretación alegórica que viene después. El término cizaña se trataría de una planta o maleza común en Medio Oriente, considerada como una degeneración o forma malograda del trigo, pues se le parece bastante, pero tiene hojas más pequeñas y no da espigas. Así, al crecer y madurar el trigo, se hace evidente la presencia de la cizaña como diferente del mismo, como lo dice en el Evangelio de Mateo. Esta parábola nos presenta el reino de Dios como una realidad presente y dinámica, pero no plenamente realizada en este mundo. Es decir, en este mundo, buenos y malos, los hijos del reino y los hijos del maligno, crecen juntos. La parábola está referida originalmente a la comunidad y a la situación a iluminar con ella es la presencia del mal. Luego, en la interpretación se amplía al mundo que se identifica con el campo de la siembra. Esta realidad de la presencia del mal, a pesar de la llegada del reino de Dios entre los hombres, es la que pone en crisis la fe de los primeros cristianos, que se preguntaban, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué no hace desaparecer todo mal, toda cizaña de la tierra y de la comunidad? Incluso esta sería la tentación de los cristianos según la propuesta de los servidores. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? La respuesta del dueño del campo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, remite claramente al juicio final. De hecho, la referencia a la quema de la cizaña y la recolección del trigo en el granero evocan lo dicho por Juan el Bautista en relación al juicio final. Por tanto, el mensaje de la parábola ante la presencia del mal y los malos es que Dios ha decidido no intervenir antes del juicio final, pues respeta la libertad de los hombres y no quiere anular la libertad de los buenos ni de los malos. A la luz de todo el Evangelio, podemos decir también que Dios tiene paciencia y bondad para con todos, manteniendo la esperanza en la conversión de los malos, y pide seguir esta actitud, ya que así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Así reza la palabra de nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Como Dios es infinitamente bueno y puro amor y misericordia, no puede obrar de otra forma, o bien ya no sería Dios. Pero la paciencia y la misericordia del Padre no cancelan la justicia. Solo piden esperar hasta el momento del juicio final, porque solo Dios conoce de verdad los corazones. Allí el Señor obrará su justicia y el reino de Dios se manifestará plenamente. Solo formarán parte del mismo los buenos.
los que obraron la justicia. Esto es los que cumplieron la voluntad de Dios. También lo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si tenemos deudas que saldar, es decir, pecados, a confesarlos bien. Acerquémonos, aprovechemos para tener limpia el alma y hagamos lo posible para reparar por la purificación de nuestros hermanos con oraciones, mortificaciones y penitencia. En las Sagradas Escrituras, la cosecha es símbolo del juicio, enseñándonos con la parábola del trigo y la cizaña, la paciencia que tiene Dios con sus hijos. De la misma manera que si sembramos, tendremos que esperar el tiempo de la cosecha y que sea oportuno. Dios con muchísima paciencia espera el tiempo de nuestra conversión. Pero atención, porque ese tiempo de espera no es que no tenga fin, sino que tiene un término y se debe hacer la cosecha. Por tanto, ciertamente, Dios tiene mucha paciencia con cada uno para que cambiemos definitivamente nuestra vida. Pero nuestra vida en la tierra tiene límite y no podrá esperar más allá de ese límite. Oremos. Gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces queremos que estén solo los buenos y que a los malos se les eche o se les elimine. Ayúdanos a comprender que tú te manifiestas de manera pequeña, oculta, pero con tanta eficacia que eres capaz desde nosotros fermentar el mundo necesitado de amor para que se convierta. Gracias por traernos tu reinado en nuestros corazones, en nuestro aquí y ahora, y por tratarnos con tanta paciencia a lo largo de nuestras vidas. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.